Incorporamos a esta edición especial de Visión 7 a Pablo Kaplenbach, es actualmente ministro de la Corte Electoral del Uruguay. Claro está, el máximo órgano electoral de ese país, que ha sido invitado justamente a participar, y le vamos a preguntar de qué manera en esta elección aquí en la República Argentina. Ante todo, bienvenido. Muchas gracias. Por favor. Tengan la seguridad que he sido bienvenido. Bueno, hay un grupo de integrantes de tribunales electorales de distintos países de América. También hay de España, de Francia y de Estados Unidos, o técnicos encargados de conocimiento de tarea electoral, que fuimos invitados a un programa de invitados internacionales. Quiero aclarar por las dudas, no es una misión de observación. ¿Hay diferencia entre acompañamiento y observación? Sí, ¿no? digamos que el concepto de observación lo podríamos definir casi que setentista, cuando otras regiones del mundo decidían cómo era que se hacían bien o no las cosas. América del Sur, sin lugar a dudas, o América Latina, en realidad tiene que dar ejemplo de cómo se hacen las cosas en elecciones, y el caso de Argentina es uno de ellos. Y bueno, estamos invitados para aprender, para aportar. Nosotros hicimos hoy una recorrida dentro de la provincia de Buenos Aires en 3 rutas distintas, y mañana vamos a tener una reunión para unificar lo que hemos visto en cada una de esas rutas, para aportar a quienes nos han invitado, que ha sido la Cámara Nacional, la Subsecretaría de Elecciones y la Dirección Nacional de Elecciones de Argentina, y justamente ver... Se entrega como un informe, digamos, ¿no? Bueno, sí, podríamos decir que es un informe, pero sí es qué es lo que hemos visto, claro. Cómo lo hemos visto. ¿Y qué impresión se llevaron de lo que observaron? En ese caso voy a hacer solo las observaciones personales, porque no ha existido esa instancia de poder colectivizar. Usted no, por su calidad de invitado no puede adelantarnos, ¿no? Digo, primero se hace esta reunión. Sí, primero se hace esa Perfecto. reunión, pero directamente lo que nosotros tenemos... Uno tiene que entender qué papel juega, ¿verdad? Uno conoce la legislación argentina al respecto, y uno lo que tiene que ver es cómo se cumple la legislación. No sé, a mí me gusta más o menos organizar una elección de una manera. Bien. No ese es el concepto. Aquí la Argentina tiene, a través de sus mecanismos, Congreso y demás, una legislación, una constitución. Y son los organismos electorales, ya sea la Cámara, la Dirección de Elecciones, que tienen que cumplir con esa legislación y así organizarlo. Bien, ese es el objetivo. Usted mencionaba que recorrió parte de la provincia, pero entiendo que están distribuidos en diferentes sectores esos invitados, ¿no? Sí, nos dividimos en 3 rutas distintas. A mí voy a dar el caso concreto que me tocó con otros invitados ir al sur, y fui a Lomas de Zamora, a Banfield, y me estoy olvidando de un nombre. Sur, básicamente. La zona sur. La zona sur de la provincia. Estuvimos primero en una apertura, estuvimos en Ciudad de Buenos Aires porque era cerca donde estábamos alojados. Tuvimos la apertura del centro de votación con 22 mesas, o sea, justamente un centro importante. Luego sí fuimos a ver el desarrollo de la elección, en la que uno tiene que ver cómo afecta la lluvia, por ejemplo. Es un tema que sin duda es importante en la organización. Quienes organizamos elecciones podemos decir que el tema climático nos puede cambiar radicalmente. Y obviamente el problema más importante para el que sufre una inundación no es la votación en sí, pero le cambiaron el lugar de votación. Y eso afecta, claro. Y eso afecta, y es importante que se solucione. ¿Usted ya había participado aquí en algún proceso en Argentina? Sí, yo en Argentina estuve en las PASO parlamentarias de 2013. Esa fue la otra instancia electoral en la que había participado. ¿Y qué vio en esa oportunidad? Y en esa oportunidad vi primero un gran despliegue organizativo, la capacidad que tiene la Dirección Nacional de Trabajo, Dirección Nacional Electoral, perdón, en realizar el trabajo electoral, y la Cámara, el despliegue en presidentes de mesa, formación, capacitación de esos integrantes de mesa, el despliegue que hacen los partidos políticos como fiscales, es realmente un despliegue muy importante, que para que todo salga bien, porque uno no debe caer en la tentación del anecdotario. Decir, vi un detallecito, claro. No, porque la evaluación es la general, el anecdotario sí puede corregir algo, pero lo que importa son las evaluaciones, porque justamente, y más en una realidad como la Argentina, que tenemos el territorio que tiene Argentina, la cantidad de mesas que tiene Argentina, entonces nunca debe pecar en caer en el anecdotario, sino en las conclusiones y en los pasos a seguir adelante. ¿Y qué lleva como riqueza para Uruguay? Digo, como experiencia, usted es miembro de la máxima autoridad electoral en Uruguay. Después de este tipo de experiencias, ¿qué se lleva para su país? Yo me llevo aprendizajes y ganas de que pasen cosas en Uruguay de las que van a pasar aquí o están pasando aquí, le puedo asegurar. Uno, por ejemplo, es
el tratamiento que se hace con los telegramas que realizan las mesas electorales para luego hacer la totalización de los resultados provisorios. Porque ¿cómo es allá? En Uruguay, vamos a decirlo en forma jocosa, es a pedal. ¿A pedal cómo? En concreto. En realidad, ¿Cómo lo mandan? Si es a pedal es en bicicleta, no me digas que ni lo llevan siquiera. en bici, no. En Uruguay se hace, lo escribe por supuesto los integrantes de mesa, hacen la copia de acta de escrutinio, que así aquí se llama telegrama. Los integrantes de mesa lo llevan a un centro de totalización para que luego sea digitado para ser totalizado. Es a pedal. Es a pedal, ¿verdad? Se entiende. Ojo, la escala nuestra permite hacer cosas que no es... Una pregunta le quería formular. Se está discutiendo mucho en Argentina porque hubo una experiencia en la Ciudad de Buenos Aires de la boleta electrónica, que se aplica efectivamente en algunos países de América Latina, en Brasil, por ejemplo. ¿Usted tiene una opinión al respecto de esto? Si es bueno, si es malo, si no es bueno. En Venezuela también, Lourdes, claro. Sí, son bien distintos los sistemas de Brasil y Venezuela, en las que son urnas electrónicas y el voto es electrónico, al caso, por ejemplo, de la provincia de Salta, que es el mismo que se utilizó, si bien no estuve, pero conozco bastante en la ciudad. Son distintos mecanismos. Lo que sí estoy convencido es que hay que ir modernizando los sistemas de votación de emisión de sufragio. Necesariamente la modernización no está atado a la informatización. A veces uno ata que modernizar algo es necesariamente que tenga botones. Sí. Y no, hay que ver cómo se adapta a la realidad de cada lugar. Por ejemplo, todos los centros de votación de Argentina disponen de la electricidad suficiente para tener una máquina. O sea, hay que pensar en esas cosas. Creo que hay que dar pasos, que no hay que dormirse en lo que siempre sirvió, que eso es algo típico de repente en la región y me voy a hacer responsable, perdón por el micrófono, me voy a hacer responsable de Uruguay. Es algo típico, lo que siempre sirvió no lo queremos modificar. ¿Para qué cambiarlo? ¿Para qué cambiarlo? Pero hay que tener cuidado con eso también. Bien. Y lo otro que hay que tener cuidado es, y yo formo parte del organismo electoral, en el caso de Uruguay es el mismo el que cumple la función electoral que la justicia electoral, a diferencia de aquí que tienen dos, ¿verdad? Cumplimos las mismas funciones. Pero no se pueden dar pasos tomando medidas administrativas. Los pasos se tienen que discutir. El Parlamento, el Congreso, tiene que hacer leyes. Así no es que yo con una medida administrativa decido cómo puede votar usted y cómo no puede votar usted. Claro. Tiene que ser por leyes. Y tiene que tener el aval del sistema político. Porque los sistemas de votación podrán ser los más maravillosos del mundo. Pero si no hay fiscales de los partidos políticos viendo el proceso de votación, ya sea a pedal o electrónico, no hay garantías electorales. Los sistemas de votación son de los partidos políticos. Pablo, claro, pero en esta elección se están eligiendo parlamentarios para el Mercado Común del Sur. Seguramente para usted es importante porque su país también va a participar de este Parlamento con representantes que deberán trabajar con nuestros parlamentarios a la hora de tomar decisiones, de votar proyectos. ¿Cómo se vive en lo personal esta cuestión de que por primera vez se vota estos parlamentarios de cara a este Parlamento del Mercosur? La realidad es que por ahora lo han hecho solo Paraguay y Argentina en el día de hoy. Ni Brasil ni Uruguay hemos encarado la elección de los parlamentarios del Mercosur. Tanto como Brasil y Uruguay, quienes integran el Parlamento Nacional nombran delegados para integrar yo creo que es muy importante que se elija y creo que es muy importante que se den pasos en lo que son los procesos que tiene que llevar de aquí adelante el Mercosur. Y el Parlamento va a colaborar en eso. Que sea la elección abierta a todo el padrón del país que elija a esos representantes, me parece que es fundamental. Como cualquier otro paso de la democracia, debe ser de toda la ciudadanía. José, particularmente a José le gusta, ¿no?, mucho ver el contexto regional como para entender también nuestra realidad, la cotidianidad, porque a veces nos miramos un poco el ombligo, ¿no?, desde puntos económicos, políticos. En el caso electoral y parlamentario también, José, da un pantallazo. ¿Cómo estamos? Digo, esto de Mercosur da pasos agigantados si miramos toda América Latina y el Caribe. Sí, bueno, ahí lo que me parece que estamos viendo, Lourdes, en este caso en la elección presidencial argentina, lo vimos en Uruguay y demás, es cómo los diferentes países están procesando sus transiciones, digamos, ¿no? Claro. A ver cómo procesó su transición Uruguay en su momento, después de un mandato del Frente Amplio, otro mandato del Frente Amplio, pero con otro presidente y una vuelta al mismo presidente. Digo, son experiencias muy diferentes. En Brasil, Lula, el gobierno del PT, construyó un candidato propio dentro del mismo partido y ese candidato fue elegido, que fue Dilma, y después fue reelegida. Quiero decir, estamos ya en el ciclo de gobiernos de izquierda de América Latina, ya lleva una década larga, digamos. Estamos viendo cómo se van procesando y tramitando las diferentes transiciones. En ese sentido, Argentina es un caso muy sui generis, un gobierno
claramente inscripto dentro de esta tradición de gobiernos nacional populares, de izquierda, etcétera, que tiene un candidato que no es tan puro como podía ser Maduro en relación a Chávez, Dilma en relación a Lula. Entonces hay una situación un poco mixta en Argentina, me parece que eso es la particularidad que tenemos hoy, comparándolo con otros países. Claro. Y si nos vamos a la jornada del día de hoy, Pablo, teníamos el temor de que haya incluso mucha lluvia, más de la que hubo, y ya había zonas que estaban afectadas. En el caso particular de esas 3 escuelas que le tocaron, ¿qué pasaba allí? Fuimos a esa zona, pero a más escuelas, o sea, vimos más centros de votación, ¿no? Por suerte pudimos ir, en lo personal fui en total a 7 centros de votación. No, por suerte. Jornada larga. La jornada, fui invitado a eso. Muy bien, nada de descansar. La verdad, fui invitado. Y el cierre lo vimos ahora en la Facultad de Derecho porque teníamos que estar más cerca de donde estábamos, pero tenemos una dificultad en todos los países. Y a veces le cuesta a la ciudadanía entenderlo y a los partidos políticos también. Los edificios no están pensados para las elecciones, están pensados en el caso de los colegios que se usan aquí para ser colegios. Y es esa la funcionalidad que tienen. Claro. Entonces, por ejemplo, en uno de los que estuve en Lomas de Zamora, es un patio abierto con una galería. A mí me tocó esa. Yo voté, no, pero esa estructura. Esa estructura si llovía, típica todos decíamos, ¿qué hacemos? Típica de escuelas argentinas, típica de escuela pública. Con el patio interno. De Uruguay también, ¿verdad? Exacto, un patio interno igual. con una galería. Sí. Entonces las mesas estaban en la galería, los cuartos oscuros. Que en las aulas. Voy a decir al uruguayo, nos hace mucha gracia lo del cuarto oscuro. Porque nosotros se llama cuarto secreto y el cuarto oscuro es donde al niño lo mandan en penitencia de niño. Es más lógico decirle cuarto secreto. Entonces nos resulta gracioso. Pero porque de chicos bueno, a mí me pasaba, yo cuando acompañaba pensaba que el cuarto oscuro era oscuro, literalmente, ¿cómo elegía uno? Bueno, entonces esa realidad. El cuarto oscuro está en el aula. Está en el aula. Sí. Y la gente que espera está en el patio abierto. Entonces, sí, hubo momentos en que la gente se mojó. Como tú dices, no fue terrible la lluvia, pero bueno, el que está esperando. El sistema de votación es cierto, hay que entrar al cuarto oscuro, encontrar la boleta de la que uno decide votar, lleva unos minutos, un promedio que yo les diría de 3-4 minutos. Pablo, vamos a hacer un alto porque hay información. Pablo, vamos con vos.